de que nos convoquemos a conversar sobre la convivencia en tiempos de crisis. Lo vamos a hacer desde un aspecto filosófico, o sea, la filosofía nos lleva o nos conduce a preguntarnos. Y uno de los grandes aciertos de la filosofía, aparte que está toda esta búsqueda de la verdad, la búsqueda de la sabiduría, es aprender a interrogarse, aprender a preguntarse. Y creo que la condición que estamos viviendo hoy día nos obliga a preguntarnos, no a respondernos livianamente buscando culpables, sino a preguntarnos, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Crisis. ¿Qué es lo que quiere decir crisis? Crisis quiere decir adversidad, quiere decir desorden, quiere decir problema, quiere decir inestabilidad, quiere decir cambio. Cuando hay una crisis es porque algo nuevo viene. Uno de los prototipos de la época de crisis en la vida humana es la adolescencia, que aunque vivimos varias adolescencias a través de la vida, pero la adolescencia del joven, de ese puber que tiene que pasar a la juventud, es un momento de inestabilidad, como que está atrás y todavía no da el paso y está inestable. Está en un periodo en que le gusta jugar con los amigos, en que le gusta jugar con los autitos, a las niñitas a lo mejor le gusta jugar a las muñecas, pero todavía no se define. Eso es lo que nos está pasando ahora. Estamos viviendo un momento de crisis y esa crisis al interior de los hogares, al interior de las familias, requiere una buena convivencia. Y obviamente que uno se propone tener una buena convivencia, pero llegado el momento no es que lo logre del todo. Entonces, ¿por qué no lo logramos? Primero que nada, recordemos que la crisis nos puede llevar hacia empeorar la situación o a una oportunidad de mejorar la situación. Entonces, obviamente que lo que queremos es mejorar la situación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a entender por convivencia? Es un compartir constante dentro de un espacio físico con una persona distinta a ti, distinta a cada uno de ustedes. Eso es convivencia. Y esta convivencia puede ser entre familiares o a lo mejor con personas que simplemente vivimos, pero que no tenemos una relación sanguínea. Entonces, hay muchos tipos de formas de convivir, hay muchas formas, o sea, podemos convivir con distintos tipos de personas de acuerdo a la relación que tengamos. Pero lo importante de la definición, podríamos decir, es que son personas diferentes a ti. Entonces, ese hecho nos lleva a que lógicamente son relaciones humanas normales, pero sin embargo, en tiempos de crisis, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que visualizar la situación actual y para eso tenemos que tener ecuanimidad. ¿Qué quiere decir ecuanimidad? Ser capaces de aceptar lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué estamos viviendo ahora? Una situación de encierro. Estamos en cuarentena, afuera está el peligro, el contacto con otras personas que no estén dentro de mi entorno físico son un peligro también por el contagio. Entonces, toda esta situación, ¿qué nos genera? Miedo, preocupación, incertidumbre y por ende estrés. ¿Ya? Esa tan conocida palabra, el estrés. Yo me pregunto, bueno, una de las interrogantes que caracterizan a la filosofía es quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y yo me he preguntado de dónde vengo, de dónde viene esta situación. Y reflexionando, pienso, bueno, a ver el siglo XX, ¿cómo fue el siglo XX? El siglo XX fue impresionante. Primero, 2 guerras mundiales. El hombre llegó a la luna. El desarrollo tecnológico ha sido impresionante. Y todo eso llevado a que cuando hablamos de civilización se requieren 2 elementos
dos elementos equitativos, dos elementos que hayan crecido de igual manera. Por un lado la técnica, lo material, y por otro lado lo humano. Y parece que ahí se nos desbalanceó el tema cuando hablamos de lo humano. Y nos enfrentamos a un siglo XXI con muchísimos avances en la técnica, muchísimos avances tecnológicos en la biotecnología, y sin embargo el factor humano pareciera que nos está fallando. Este momento de encierro nos obliga a vernos unos con otros. Aquellos que conformamos una familia, por ejemplo. ¿Quiénes conforman una familia? A lo mejor dentro de las casas, ¿ya? Y le llamamos familia a todos los que están dentro de la casa. Puede ser puede ser pareja con hijos, puede ser pareja con hijos chicos, puede ser pareja con hijos adolescentes, pueden ser amigos, amigas, puede ser familia con abuelos. Podemos tener gente enferma, a lo mejor dentro de nuestros hogares, y a lo mejor hemos vivido hasta situaciones de muerte en la familia o gente conocida, gente de la familia que no vive con nosotros. Entonces, obviamente que es una situación conflictiva emocionalmente sobre todo. Cuando hablamos de una situación conflictiva emocionalmente, estamos hablando de que el miedo es una constante, que nos produce una ansiedad. ¿Por qué? Porque miramos hacia el futuro. ¿Hacia dónde voy, cierto? ¿Hacia dónde voy? Pero lo miramos como que dependiera absolutamente de nosotros. Los estoicos, ¿qué nos decían? Hay cosas que dependen de nosotros, cosas que no dependen de nosotros. Por lo tanto, el futuro, ¿hasta dónde puede depender de mí? Si en este minuto estamos viendo de que mañana no sabemos qué va a pasar. Esa proyección al futuro, más inestable aún, nos produce ansiedad. Y volvemos a la definición de estrés, que no sabemos hacia dónde dar el paso. Un factor tan importante que también lo hemos olvidado, aprender a observar. Observar nuestro entorno, observar por la ventana, observar a lo mejor el jardín, observarnos al interior de la casa, observarnos cómo estamos viviendo. Y quizás ahí vemos que somos todos diferentes. Por eso, la definición de la convivencia es el arte de vivir las diferencias, nos viene tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos distintas edades, a lo mejor distintos sexos, distintos intereses, distintas habilidades, y todos nosotros ahí conviviendo o tratando de convivir, porque la convivencia se supone que tiene que llegar a una buena convivencia, y sin embargo, a veces no lo logramos. Y no podemos salir mal parados en lo humano de esta situación. Porque mi propuesta es veámosla como una oportunidad. Nos está obligando a mirarnos, a vernos, a reconocernos y a desarrollar valores internos. Necesariamente desarrollar valores internos. ¿Por qué? Porque todo lo que para nosotros tenía valor externamente, hasta hace muy poco, hoy día no nos sirve. Hoy día no nos sirve. Una persona que tiene mucho dinero, a lo mejor, y se contagia y cae en un problema respiratorio serio. No hay dinero que sirva en ese momento. Por lo tanto, ahí vemos. Fíjense que una de las cosas, bueno, tener ropa bonita o ponerse joyas, hoy día todo eso, ¿de qué nos sirve? ¿Cierto? A lo mejor son pequeñas señales. No estoy diciendo que esto lo vamos a vivir para siempre, pero sí son señales de un decir, momentito. A ver, ¿cuáles son tus valores? ¿A qué le has dado importancia en la vida? Ahora veía un video que decía, sí, si usa joyas tiene que lavarse las manos y desinfectar también las joyas. Entonces mejor no usarlas. Cantidad de peluquerías que hicieron un gran negocio por la moda de las uñas largas. Hoy día, ¿qué nos dicen? Córtese las uñas porque puede guardar microbios. Entonces,
Es increíble el cambio que estamos viviendo hoy, en este momento. Y ese cambio lo tenemos que visualizar como una oportunidad de salir fortalecidos, de salir más fuertes humanamente, de reconocernos en el cariño, reconocer a los que viven con nosotros en el ceder a lo mejor muchas veces para darle paso a las necesidades del otro, para darle paso a los intereses del otro. Y aquí podríamos señalar alguna forma de organizarnos, ¿no? Primero, yo digo, levantarnos con un propósito. Hoy día me propongo tal cosa que depende de mí. Me propongo, obviamente que todos los días tenemos que asear, pero me propongo escuchar a mi hijo adolescente. Le voy a preguntar, voy a conversar con él. Entonces, propósito. Los propósitos nos sacan del estrés, nos sacan del miedo y nos sacan sobre todo de la tristeza, porque esto nos lleva a una tristeza. El mundo está viviendo una tristeza y esto nos, nos nivela, nos iguala casi con toda la humanidad. Hay una tristeza colectiva, pero es ahí donde podemos aprender. Bueno, ¿por qué? Lo estamos viviendo en términos tan globales, este problema, este encierro, esta tristeza, este miedo, esta preocupación. Tenemos que preguntarnos, tenemos que convertirnos en pequeños filósofos. Tienen que surgir preguntas, no busquemos culpables, que surjan preguntas. A lo mejor estamos viviendo una gran lección y una gran lección que tenemos que aprender. Y esa lección, bueno, cada uno dará su prueba, dará su examen final y veremos si nos podemos graduar de esta prueba o no. O tendremos otras a futuro. Pero obviamente que esta es nuestra oportunidad. Entonces yo le decía, bueno, partimos el día con propósito. Organicémonos. Hay niños, hay actividades para niños, están adultos, a lo mejor ancianos. ¿Qué quiere decir organizarse? Quiere decir que tenemos que realizar ciertas tareas en la casa, ¿cierto? O sea, obligadamente tenemos que reforzar la limpieza. Tenemos que higienizarnos en lo personal y reforzar la limpieza. Por lo tanto, cada uno tendrá su responsabilidad en esta tarea de limpieza. Y esto es bien importante, ceder un poquito al rol típico que cada uno ejecutaba en su casa. Hoy día tenemos que ceder y a ver qué se necesita. Bueno, organicémonos y veamos qué tareas puede hacer cada uno. Hay que alimentarse, por lo tanto hay que cocinar para el día, por lo tanto también tenemos que ver quién va a cocinar hoy día o quién va a cocinar los lunes o los miércoles o los sábados. Es una forma de organizarse. De ahí tenemos que ir a ver nuestras tareas propias, nuestras actividades de trabajo, de teletrabajo, actividades cognitivas, de aprendizaje, las tareas de los chicos. Tenemos que, a lo mejor, yo no tengo ninguna obligación cognitiva, pero sí quiero leer y me voy a sentar a leer un libro. Entonces tenemos momentos en que cada uno se va a sus tareas propias. Si son niños chicos, a jugar y cada uno se irá a sus tareas propias. Fíjense que hay momentos que tenemos que recuperar. Por ejemplo, el sentarse en una mesa, el sentarse alrededor de una mesa bien puesta, bien servida, porque vamos a servir los alimentos que vamos a compartir, que son muchas de estas cosas son costumbres olvidadas. A lo mejor la costumbre de esta familia era agarrar su plato, irse a la pieza y estar con la computadora. No, aprovechemos hoy día para reunirnos en torno a la mesa. Alguien que le tocó servir
o hacer y servir el alimento, servir el almuerzo, la comida, y poder compartir, poder conversar. Aquí también tenemos un indicativo muy interesante en relación a la higiene, porque fíjense que a lo mejor en esta practicidad llegaba y traíamos el envase de la mermelada y lo poníamos en la mesa, el envase de la mantequilla, el jugo en el cartón. Bueno, todo eso hoy día es factible que sea contagio. Por lo tanto, tendremos que poner el jugo en un jarro, la mermelada en una mermeladera, la mantequilla en una y la mesa se va a ver mucho mejor, ¿cierto? Pero hay una preocupación. Fíjense que volvemos a lo humano. Volvemos a poner énfasis en el detalle de poner aquello que nos va a ser útil a todos los que estamos en la mesa. Nos va a ser útil, va a ser estético y va a ser higiénico. Y antes de sentarse a la mesa, a lavarse las manos, que muchas de estas costumbres estaban olvidadas. Son cosas básicas, cosas elementales, que sí, que qué interesante es volver a vivirlas. Y a lo mejor no nos podemos hacer mucho cariño, apachurrar mucho, pero a lo mejor podemos hacer una caricia con una rica comida o un rico postre. Esas son nuestras caricias. O una sonrisa, o un qué bien que hiciste, un buen gesto. O sea, son elementos que tenemos que desarrollar, pero que son parte del factor humano, que a lo mejor lo habíamos perdido. Bueno, y cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, tendrá que hacer su pequeña reflexión, más o menos profunda. ¿Qué tengo que recuperar? Con los abuelos. Fíjese que con los abuelos, al invitarlos a la mesa, les puede contar a los nietos cómo era vivir sin celular, cómo vivía sin internet y a lo mejor hasta sin televisión. ¿Cómo sería la vida de esa manera? Es una novedad, es un aprendizaje para los jóvenes, para las chicas de hoy, para los niños, para las niñitas. ¿A qué jugaban? ¿Y cómo se entretenían si no había televisión? No había Netflix, no habían videos. ¿Y qué hacían? Entonces, fíjense que hay toda una transmisión de los abuelos a los nietos que la estamos desperdiciando. Es momento, y a lo mejor esta mesa que nos convoca alrededor de la comida, o una sobremesa, en donde podemos conversar y podemos transmitir experiencias. Y aquí yo veo que la convivencia se transforma en algo más. Y me gusta definirla como convivencia, compartir vivencias. Y las vivencias hay que tenerlas. Porque las circunstancias las estamos viviendo todos. Las circunstancias las podemos transformar en experiencias. Pero cuando de la experiencia sacamos la enseñanza, sacamos una verdad mía, se transforma en una vivencia. Y a lo mejor no sabemos que convivir es compartir vivencias. No es simplemente sentarse a una mesa y decir, qué frío, ¿ah? O qué calor, rica la comida. Sí, sí, está buena. Ah, ya. Pero no, a ver, ¿qué piensas? ¿Cómo te fue en el día? No es bien, sí, no, fíjate que hoy día me fijé que hay un pajarito que se sube todos los días a un árbol que veo aquí al frente. O sea, es lo propio, es compartir aquello que es individual, que no es lo que vemos todos. Yo vi a ese pajarito, pero ya se voló, pero yo en ese minuto lo vi. O fíjate que ayer en la tarde vi la puesta de sol y me llamó la atención algo de las nubes. Bueno, esas son vivencias, son experiencias, son verdades individuales y yo comparto esa verdad individual
con la persona con la que convivo o con las personas que convivo. Fíjate que hoy día mi propósito era tal, pero no lo hice porque justo una vecina necesitaba ayuda porque se le rompió un artefacto y le tuve que prestar el mío. Y eso me causó tal agrado, me sentí bien, me gustó porque en este momento nos podemos ayudar los que vivimos cerca. Entonces, no es solo la convivencia de un grupo de gente adentro de un espacio físico. No, es el momento en que realmente nos podemos reencontrar con el otro. Seguramente estoy hablando de más para muchas familias, pero seguramente hay algunos de ustedes que sí va a decir, cierto, esto me falta, cierto, esto puedo hacer. La conversación con los jóvenes. ¿Y qué vas a hacer en el futuro? Porque la salida de la adolescencia, de ese estado crítico, es justamente cuando cuando la joven dice, yo quiero ser tal cosa. ¿Qué quiere decir ese yo quiero ser? Quiero ser enfermera, o quiero ser abogado, o quiero ser profesor. Quiere decir dónde identifico mi utilidad en la sociedad. Ese ser salió de la adolescencia, ya se ubicó, ya identificó su propósito. Entonces son elementos muy necesarios de conversar, de compartir vivencias y compartir historias, cantidad de historias que tenemos. A lo mejor el abuelo y a lo mejor nosotros mismos podemos mostrar un álbum de fotos de papel. Y los niños se van a maravillar viendo las fotos de papel, en papel. Y uno les cuenta, antes uno tenía que revelar el rollo y se demoraba como una semana. Y había que esperar a ver cómo salieron las fotos. Y a lo mejor una salió mal y ya perdimos el momento. Entonces son historias que necesitamos revitalizar, necesitamos transmitir, necesitamos compartir con los más jóvenes, con los niños. Ahora, otra cosa que nos tiene que preocupar, ¿cómo viven los niños esta situación? Porque ellos simplemente son como que viven la circunstancia y viven los efectos de los papás preocupados o del hermano mal genio, ¿cierto? Pero porque no puede salir, porque no ve a la enamorada. Pero ¿qué piensan ellos? ¿Cómo sienten la situación? Y a lo mejor es el momento de enseñarles a expresar. ¿Y cómo le vamos a enseñar a expresar? Simplemente dándole elementos. Una hoja de papel, un lápiz de cera. A ver, dibuja. Y después, ¿y qué dibujaste? ¿Y quién es? ¿Y cómo lo ves? ¿Por qué? Porque el subconsciente necesita expresarse. Y si no se va a expresar, el inconsciente se va a expresar por cualquier lado. Necesitamos que ese subconsciente, lo que está viviendo la sociedad en este minuto, están viviendo los niños, que no tienen facilidad a lo mejor para expresarlo de manera muy fácil, démosles herramientas, démosles elementos para que sí puedan expresar. Y uno preguntarles, ¿por qué escribiste eso? Y de repente incluso lo están expresando en formas de conducta, en una conducta de tristeza o de agresividad. Es el momento en decir, ven, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? A ver, ¿por qué no nos vamos a mirar por la ventana? Y a lo mejor ahí conversa. O cantar. Pero es necesario que hagamos actividades con cada uno de quienes componen nuestro núcleo de convivencia. Se me olvidaba, dentro de esta organización hay que tener ratos de actividad física, respiración, caminar aunque sea dentro de la casa, o si tenemos un patio o un jardín, pero sí tener actividad física. Y todos,
grandes, chicos, ancianos, todos tenemos que tener algún tipo de actividad física coordinada, dirigida, secuencial. También es importante. Dentro de esto no hemos hablado de que a lo mejor hay personas que no están viviendo con nadie y que su convivencia es consigo mismo. También es un reto. Porque a lo mejor en el tráfago del trabajo y del día a día, claro, no tenemos tiempo para preguntarnos, para reflexionar. La reflexión como meditación es volver ese lente, ese espejo hacia adentro y esperar con una mente quieta, centrada. ¿Qué hay adentro? ¿Qué me dice mi conciencia? ¿Qué veo de este momento? Eso también tiene mucho valor. A lo mejor también me gusta leer. Sí, puedo leer. Si estoy vivo sola, qué bien, puedo leer todo lo que quiero. Pero ¿y la reflexión? Y el momento en donde me reconozco, me redescubro y voy viendo que todo lo que he vivido me ha dejado una huella. Y si esa huella es positiva, estoy sacando grandes lecciones de vida. Entonces, fíjense que son momentos de oportunidad. Además, dentro de este núcleo de convivencia, si no estamos solos, o también descubrir uno mismo, están los temperamentos, porque cada cual tiene su temperamento. Hay gente muy cálida y hay gente fría, pero hay gente fría y cálida en su expresión. Entonces, por eso la convivencia, el arte de vivir las diferencias, nos lleva a entender de que la reacción espontánea de cada uno es de acuerdo a su temperamento. No todos pueden reaccionar como quisiéramos o como yo, porque seguramente yo sí sé reaccionar y esta otra persona reacciona en forma lenta. Claro, ahí tenemos que desarrollar esos valores internos y ser respetuosos, por ejemplo. Desarrollo del respeto. ¿Qué es el respeto? La consideración por el otro. La mirada atenta al otro para poder entender. O si no lo entiendo, lo respeto, lo considero. Es válida su forma de actuar, es válida su forma de ser. Y si no lo considero, puedo conversarlo para poder armonizarnos. ¿Por qué? Porque el temperamento es la reacción espontánea. Pero sí podemos en estas condiciones también desarrollar el carácter, que ahí ya es oponer un poco al temperamento a través de la voluntad y desarrollar una personalidad trabajada, una personalidad afirmada. Y ahí vamos viendo que vamos creciendo. A lo mejor llevamos solo un mes de encierro, pero hay que descubrir en qué hemos crecido, qué nos falta, dónde noté conflicto. Donde noté conflicto es donde tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque la vida me muestra y me pone en aquellas situaciones donde tengo que aprender, donde puedo aprender algo porque necesitamos evolucionar. Entonces a lo mejor esta situación universal casi que estamos viviendo es porque tenemos mucho que aprender en lo humano, del otro y de uno mismo. No nos olvidemos de la reflexión íntima. Que los niños aprendan nuevamente a jugar y a jugar solos, a jugar de repente debajo de la cama o en un rincón y desarrollar su mundo imaginario. O a lo mejor una joven tiene las aptitudes para escribir y en estos momentos de reflexión, de recogimiento, a lo mejor descubre que puede escribir poesía o puede escribir cuentos. No desperdiciemos esta oportunidad. Hablamos de uno de los valores internos, el respeto. Es un valor propiamente humano. Es un valor que nos
dice que somos seres que estamos viviendo unos con otros. Pero al desarrollar los valores internos nos individualizamos. Otro valor a desarrollar, la bondad. Ceder un poco, abrir el corazón para que entren los demás. No seamos cerrados, no seamos esquemáticos. Por eso que ser ecuánimes, cuando uno dice ser ecuánime, ¿qué es lo que es ser ecuánime? Ser justo. No, es aceptar lo que estamos viviendo. Si no aceptamos lo que estamos viviendo, nos viene miedo, rabia, impotencia. Lo que estamos viviendo no lo vamos a cambiar. Sí podemos cambiar el cómo lo vivimos. Y eso depende de nosotros. Eso sí depende de nosotros. ¿Es una situación de alegría? No de alegría, pero sí me contento de poder descubrirme. Sí me contento de poder manifestar mi cariño a través de un pastel. Sí me contento. Tengo momentos de gratificantes, de alegría, de cariño, que no es solamente hacer una caricia. Muchas muestras de cariño de distintas formas que hay que aprender a leerlas. Entonces a lo mejor esta situación que estamos viviendo nos dice oye, volvamos a ser un poco más humanos, pensemos en el del lado, pensemos del que tengo al frente, pensemos qué siente, cómo se siente. A lo mejor necesita ayuda, a lo mejor necesita una palabra para que pueda empezar a expresarse. A lo mejor necesita una palmadita en el hombro. Estamos en lo mismo. No podemos, en el momento de salir a la calle, ser prepotentes, ser egoístas. Eso también se ve. Hay gente que desarrolla un recelo por todo el mundo, como que si todo el mundo fueran enemigos. No, estamos todos viviendo la misma situación. Qué pena esa gente que no ha descubierto sus valores internos. Y servir al otro, poder servir en pequeños detalles al otro que lo necesita. Como esta señora que yo les ponía el ejemplo, que se le rompió un artefacto y no sabía qué hacer en su casa. O sea, es el gesto amable del ser humano. Ojalá realmente aprovechemos esta oportunidad. Y ojalá todos estos valores internos nos puedan decir ya, tienes las herramientas para, luego de la cuarentena, salir al mundo y enfrentar el futuro con lo que venga. Eso sería un final feliz, ¿cierto? Eso sería lo nuestro. Y ahí podría decir, ¿a dónde voy? ¿Por qué? Porque tengo desarrollado, sé con lo que cuento. Son mis valores internos desarrollados.